Bueno, la clase de hoy vamos a continuar con el análisis de renta fija. Recordemos que estamos aquí, ¿no? En papeles tipo 2, que son títulos de renta fija que realizan pagos periódicos, y específicamente en el caso de los bonos amortizables, en donde tenemos pago periódico de capital, ¿no? Es decir, amortizaciones. ¿Sí? Estas AM1, AM2, AM3, etcétera, etcétera. Totalizan el valor nominal del bono, ¿ok? Y las C1, C2, C3, etcétera, son los cupones de intereses, ¿ok? Que son variables porque el capital va cambiando en el tiempo, el saldo del capital va cambiando en el tiempo debido a las amortizaciones, por lo tanto los intereses también van a ir cambiando, ¿ok? Finalmente el precio de un bono de este tipo puede ser mayor, menor o igual al valor nominal, ¿no? ¿Ok? Eh, entonces, habíamos terminado un ejercicio, ¿sí? Ya voy a poner esto en modo presentación, ¿ok? Habíamos terminado este ejercicio, que era una obligación de la compañía de Repalco. Una obligación es un título de deuda que puede emitir una empresa, y se le denomina obligación porque con plazo mayor a un año. En este caso teníamos plazo de 4 años, 1440 días sí, 4 años de 360 días, que es el estándar. ¿Ok? Y habíamos calculado entonces su precio o valor actual de la colocación con un rendimiento del 8.5%. ¿Sí? Y volvemos al archivo Excel que les dejé publicado. Y esto es lo que vamos a hacer ahora. Aquí, estábamos allí, ¿no? Habíamos calculado su precio, era 1.493.000 prácticamente, ¿no? Y ahí se puede decir que el bono se transa bajo la par porque es menor, bajo la par o con descuento, ¿no? Es decir, por debajo de su valor nominal en el momento de la emisión, ¿ya? Ok, hasta ahí estamos. No sé si a alguien revisando esto le surgió alguna duda, ¿sí? Porque vamos a seguir trabajando con este ejercicio. Entonces, deben tener el archivo a la mano. Repito, está publicado en aula virtual porque vamos a seguir trabajando con este ejercicio. ¿Ok? Mister, Dígame. disculpe, ¿podría repetir qué significaba bajo la par? Ok, bajo la par es que el precio es menor que el valor nominal en el momento del cálculo, ¿no? ¿Ok? También un sinónimo de eso es que se transa con descuento, bajo la par o con descuento, es decir, por debajo del valor nominal, ¿ya? Como vemos, 1.493.000 prácticamente es menor que 1.500.000, que en el momento de la emisión es el valor nominal, ¿no? Y ese precio lo estoy calculando también en el momento de la emisión, ¿ok? Eso significa. Gracias, Mister. ¿Ya? Y recuerden los otros dos términos, que es sobre la par o con premio, cuando el precio resulta ser superior al valor nominal. Y a la par es cuando el precio es exactamente igual al valor nominal, ¿ya? Los otros dos términos que también se pueden utilizar en esos otros dos escenarios. Ok, entonces, volvemos a la presentación, ¿sí? El precio que habíamos calculado. Y ahora, trabajando con este mismo tipo de bonos, ¿no? Pueden presentarse algunas situaciones, como por ejemplo, en donde los intereses y las amortizaciones ocurren en periodos distintos, ¿ya? En este ejercicio, sí, en este ejercicio, y algo que les advertí, ¿no? Les decía, me parece que era la clase anterior, les decía, no todos los bonos son iguales, ¿no? A veces las estructuras, aparte, bueno, que hemos visto que hay distintos papeles tipo 1, tipo 2, y dentro de cada tipo de papel hay una clasificación, ¿sí? Además de eso, en algunos casos hay características particulares que tienen los bonos, ¿no? ¿Sí? Entonces yo les ponía aquí algunos casos que se suelen observar, es que los intereses y las amortizaciones se realizan en periodos distintos. Por ejemplo,
se puede decir, se va a pagar intereses trimestralmente, pero se va a amortizar semestralmente. Entonces, claro, van a haber ciertos trimestres en los que solo vaya a existir pagos de intereses y otros trimestres, los trimestres que coincidan con un semestre, ¿no? Allí va a existir pago de intereses y amortización, ¿ya? O sea, eso puede pasar, ¿sí? También les decía yo que las amortizaciones pueden ser de manera distinta al ejercicio que vimos, ¿no? En el ejercicio de la amortización se hacía en partes iguales. O sea, se tomaba el capital o valor nominal original y se lo dividía para el número de periodos totales, ¿sí? Ese era el caso particular de ese bono, pero pueden haber bonos que tengan otra estructura distinta, porque el emisor decide cómo va a devolver ese capital, ¿ya? Entonces, no se queden con una sola estructura, o sea, no crean que todo va a ser igual. O sea, simplemente hay que leer, ¿verdad? El ejercicio, el enunciado, ¿ok? Y armar el bono según lo que se indique, ¿no? Y valorarlo conforme a su flujo de caja, ¿no? ¿Sí? Eso es importante. O sea, a mí no me gusta que aquí sean súper mecánicos y que crean que todo es igual, ¿no? De repente les va a aparecer un bono que no es igual a ninguno de los ejemplos que hemos visto y no tienen por qué marearse, ni confundirse, ni sentirse perdidos. Simplemente hay que leer bien lo que dice la estructura, ¿ok? Y armar el bono, luego el resto es igual, ¿sí? Valorarlo es simplemente valor presente, ¿no? Ya vamos a ver de todas maneras ciertos detalles de la valoración, sobre todo en el punto 3 que tengo aquí, ¿no? Antes de eso, también pueden haber bonos con periodos de gracia, que creo que también lo mencioné, en donde el emisor puede decir, ¿sabes qué? Durante el primer semestre o durante el primer año no voy a amortizar, ya no voy a amortizar, solo voy a pagar intereses en los periodos que correspondan, por ejemplo, mensualmente o trimestralmente, como lo haya definido. ¿Sí? Va a haber periodos de gracia de capital. Recién al segundo año, por ejemplo, empiezo a amortizar capital, ¿ya? También puede ser un caso así. O sea, yo no les puedo mostrar ejemplos de todos los casos posibles porque en realidad el número de casos posibles puede ser infinito, ¿no? A un emisor se le puede ocurrir alguna cosa que a mí no se me haya ocurrido y ya, es un caso distinto, pero sigue estando dentro de bonos amortizables. ¿Ya? A lo que voy de nuevo es que no se memoricen una sola estructura del bono, no. Hay que leer, obviamente la información tiene que estar clara, ¿no? Como para que uno diga, ah, ya este bono es así. Se va a amortizar en tales fechas, ¿sí? Etcétera. ¿Ok? Tengo una pregunta de Pablo. Dígame. Mister, lo que habla acerca de periodos de gracia, más o menos es como, o sea, puedo poner quizás un ejemplo para poderlo comprender. Yo presto $100 y el interés de $100 son $10, digamos. ¿Ya? Entonces yo digo, voy a pagar $10 todos los meses, $10, $10, $10, y cuando ya terminé, o sea, cuando ya no necesite el dinero, ahora sí pago todo el capital, que serían $110. Más o menos así sería. Bueno, eso es más como un bullet bond, lo que has planteado, no es necesariamente un periodo de gracia, sino que estás pagando todo al final. Lo que yo me refería acá con periodo de gracia es que, por ejemplo, supongamos que te han prestado esos $100. Bueno, primero que el ejemplo que pusiste parece un usurero, porque te están cobrando $10, 10% mensuales, es altísimo, ¿no? Pero ya, más allá de eso, supongamos que el plazo te lo prestaron a 2 años, ¿ya? Y durante 6 meses solo estás pagando intereses. Y recién en el séptimo mes, supongamos, el séptimo mes empiezas a abonar parte de los 100, que es el capital, ¿ya? Eso sería periodo de gracia, como que te dieron un periodo de gracia de 6 meses donde no tienes que abonar capital, solo pagar los intereses, pero ahí en adelante ya empiezas a abonar poco a poco parte de los $100 que es el capital, más los intereses que siguen corriendo, ¿no? Pero ojo, eso sí, los intereses en función ya del capital remanente, ¿no? Si abonaste $20 de capital, los intereses para el siguiente periodo ya no son sobre 100, sino sobre 80, ¿sí? A eso me refiero con periodos de gracia. ¿Ok? Como los diferidos, profe. Las anualidades diferidas. A veces hay anualidades diferidas con periodos de gracia. No te podría decir. O sea, me hablas de anualidad diferida. Una anualidad diferida, por definición, es cuando pagas la anualidad al final del mes. Pero
Perdón, anualidad vencida, tienes razón, sí, las diferidas son esas, en donde se retrasa el inicio, ¿no? El inicio del pago. ¿Ok? Profe, una pregunta. Ya, Ajá. hay los periodos de gracia, pero eso no evita que la persona pague o abone cierta cantidad durante el periodo. Ya no sería periodo de gracia, pues, porque estás abonando. Mm, Ah, ok. O no sé exactamente digamos, si tu pregunta se refiere a que, digamos, está estructurado con periodos de gracia y de repente tú dices como deudor, tú dices, ¿sabes qué? Tengo una platita y quiero abonar. ¿A eso te refieres? Sí, a eso. Como decía, Sí, empieza a pagar el 7, pero surgió de algo re- y paga, abona algo el quinto mes. ya, sí, sí. O sea, eso ya obviamente depende del acuerdo, pero no he visto un caso que me digan, ¿sabes que no puedes abonar? He tenido créditos con bancos, con el BIES, y siempre te permiten abonar, aunque no haya estado previsto, ¿verdad? En la estructura inicial, en el pacto inicial no ha estado previsto que yo tenga que hacer pagos en tales fechas, suponte, pero siempre ha sido posible abonar, ¿sí? Fuera de lo previsto, y en ese caso ya obviamente me registran una reducción en el capital adeudado y de allí en adelante los intereses deberían también reducirse, ¿no? ¿Ok? Listo. Y la otra cosa que también vamos a ver, que es justamente el ejercicio que voy a hacer, es cuando vamos a hacer valoraciones, no necesariamente en la fecha de emisión o no necesariamente en una fecha de pago, de las fechas de pago que ya están previstas en el bono, sino en medio de dos fechas de pago, ¿sí? Porque allí, en esos casos particulares donde la valoración se hace en medio de dos fechas de pago, de hecho, voy a mostrar el diagrama para que se entienda mejor. Por el momento, no necesitan ver el texto, ¿no? Pero a esto me refiero. Tengo un bono que ya fue emitido y quiero hacer la valoración ahí donde apunto la flecha, ¿no? Perdón. Pero quiero hacer la valoración en esta fecha. ¿Sí ven? Estoy en medio de dos fechas de pago. Estoy en medio de la fecha, digamos que este es T1, según el diagrama, este es T1, T igual a 1, y este es T igual a 2. ¿Ya? Acá está T igual a 0, que es la fecha, sería la fecha de emisión, suponte, ¿no? Y T igual a 0 sería la fecha de emisión. T igual a 1, fecha del primer pago. T igual a 2, fecha del segundo pago. Y aquí se me ocurre, por algún motivo, que aquí quiero hacer la valoración, es decir, en medio de dos fechas de pago. Y cuando ocurre eso, entran en escena, como he puesto aquí, entran en escena nuevos términos, ¿ok? Que son intereses acumulados, el precio sucio y el precio limpio, ¿ok? Los intereses acumulados se denominan aquella parte del cupón de intereses que se supone que se ha generado en este pedacito de aquí, miren, ¿sí? Entre esta fecha, entre estos dos puntos, ¿ya? Estos vendrían a ser intereses acumulados, ¿sí? Piensen por un momento que este C2, ¿sí? C2, ¿verdad? Es el cupón de intereses del periodo 2. Se supone que esos intereses se han generado por todo ese periodo transcurrido, ¿sí? C2 se ha generado, ¿sí? Por una deuda que yo tengo, ¿ya? Se han calculado desde este punto hasta este punto, ¿okay? Desde el T igual 1 hasta T igual 2, ¿sí? Por ese periodo se ha generado C2, ¿ok? Entonces, se supone que para esta fecha intermedia, ¿sí? Ya hay parte de intereses que se han generado. Entonces, por eso se llama intereses acumulados. O sea, a esta fecha intermedia, o en esta fecha intermedia, ya hay intereses acumulados que son una fracción de los intereses totales que corresponden a ese periodo, ¿ya? Ese es digamos, el significado de esos intereses acumulados. ¿Ok? Ahí está escrito en el texto, intereses son los intereses que se supone que se han generado entre la fecha de pago previa y la fecha valor. La fecha valor es la fecha en donde quiero hacer la valoración. ¿Okay? La fecha valor es la fecha en la que quiero hacer la valoración. Entonces miren que tenemos dos términos, fecha valor, intereses acumulados, y tenemos precio sucio o valor actual. Precio sucio o valor actual. ¿Qué es el precio sucio? Es el valor actual en la fecha valor. ¿Ok? Y el precio limpio
se supone que es un precio en donde se le ha restado, se han restado los intereses acumulados. ¿Ok? Entonces, bueno, lo vamos a calcular con un ejercicio, ¿no? Con este mismo ejercicio, pero cambiándole la fecha de valoración. ¿Ya? ¿Ok? Pero me interesaba tener claro, o que tengan claro a qué me refería con estos términos, ¿no? Entonces, en el ejemplo 5, que es el ejemplo que ya teníamos realizado, vamos a suponer que queremos comprar el bono con fecha valor, queremos comprar o queremos vender, lo que sea, se va a hacer finalmente una valoración con fecha 2 de junio del 2020, con un rendimiento del 8.4%. ¿Okay? En el ejemplo anterior, repito, supongamos que deseamos transar el bono con fecha valor 2 de junio del 2020 con un rendimiento del 8.4%. Entonces, vamos a ver cómo valoramos cuando estamos en medio de dos fechas, ¿no? Ahí, básicamente, el problema que tengo es que el flujo que viene, ¿verdad? Desde esa fecha valor, el siguiente flujo, para el siguiente flujo no va a haber transcurrido un trimestre total, sino una fracción de trimestre. Entonces, tengo un tema ahí con los exponentes, ¿ya? Ya lo vamos a ver. Entonces, vamos al ejercicio. Ok. Aquí está, ¿no? A ver, les doy un ratito para que, si quieren, no sé si quieren seguir trabajando en la misma hoja, ¿verdad? Yo hice otra hoja con la fecha de hoy y copié la tabla de amortización, ¿ya? Les doy un minuto para que, y esto es lo que queremos hacer, ¿no? En el ejemplo 5, suponga que desea comprar el bono con fecha valor 2 de junio del 2020 con rendimiento del 8.4%. Son los datos que he copiado aquí. Miren, fecha valor y rendimiento nuevo, ¿verdad? Ya este rendimiento de acá ya no le voy a parar bola, ¿sí? Ya no lo estoy usando, de hecho. ¿Ya? Lo puedo dejar aquí, estos eran los datos originales, ¿no? ¿Sí? Pero ahora los datos relevantes o pertinentes para este caso son nueva fecha de valoración, 2 de junio del 2020, y el nuevo rendimiento, 8.4%. ¿No? Entonces, repito, copien la tabla. Es importante poner las fechas que no estaban antes, en realidad no las necesitaba. Ahora sí es necesario. Sí es necesario tener las fechas para ver bien los días transcurridos o los días que faltan. Entonces, copien eso, por favor. Les doy un minutito para que terminen de copiar con las fechas y todo bien bonito, ¿no? Ya estamos, están listos. ¿Saben qué? Antes de que me olvide, pongan la asistencia, pongan un puntito en el chat, por favor, para tener la asistencia registrada, ¿ya? Si están registrados, si han ingresado con algún apodo, con el nombre de algún familiar, del perrito, por favor, pongan su nombre en lugar del punto, porque si no, no lo voy a poder registrar. Si es que habían entrado con otro nombre, Carla Núñez, no era necesario que pongan su nombre. Listo. Sigan poniendo los que faltan. Bueno, entonces estamos todos con la tablita, ¿no? Repito, es la tabla anterior. Le he puesto las fechas, ¿sí? Porque ahorita sí voy a necesitar esas fechas. Aquí puse una rayita. ¿Qué significa esta rayita que he puesto? A ver si andan pilas. ¿Qué puse rayita allí? A ver.
Porque solo voy a usar las fechas a partir del 15 de julio del 2020. Correcto, sí, así es. Es decir, recuerden que una valoración se hace de los flujos futuros. Valor presente, flujo futuro. Así que lo que me interesa es el flujo de ahí para adelante, ¿no? ¿Sí? Entonces, ok. Ahora, yo les decía que aquí el principal problemita, ¿no? No es gran cosa, no es gran cosa, pero digamos, es lo que tengo que estar atento, es que desde esta fecha valor, ¿verdad? 2 de junio del 2020 hasta el siguiente flujo, este flujo, ¿verdad? El siguiente, que ocurre el 15 de julio, ¿sí? No ha transcurrido un trimestre entero. Entonces, allí, por ejemplo, si quiero utilizar la función de valor actual neto, esa función de valor actual neto asume que todos los flujos están igualmente espaciados en el tiempo, ¿no? Sí, están igualmente, tienen una misma distancia temporal, ¿sí? Lo cual no está ocurriendo acá, porque el primer flujo está ocurriendo en menos de un trimestre y el resto de flujos sí están separados por un trimestre. ¿Okay? Asimismo con la función de valor actual, BA, ¿sí? Que bueno, dicho sea de paso, no la puedo usar ahora porque no tengo anualidades, sino que tengo un flujo variable, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, podría utilizar la función valor actual para traer cada valor por separado. Digamos, para eso sí lo puedo hacer. ¿Sí? De hecho, lo voy a hacer de dos formas, esta valoración, ¿ok? Para que vean que da lo mismo. Pero en todo caso, aquí el primer problemita, ¿sí? Es este tema del número de periodos. Entonces, lo que voy a hacer es calcular, aquí crear una columna que le he llamado T, porque antes el T lo tenía acá. Ahora la cambié por fecha y estoy poniendo T acá, donde T está en trimestre, porque este bono es en trimestre, no necesariamente todos los bonos, recuerden, no se mecanicen, no crean que siempre les voy a poner un ejercicio que es en trimestre. Aquí dice entre paréntesis trimestres porque este bono tiene flujos trimestrales. No siempre va a ser así. Entonces, bueno, el asunto es que yo necesito saber cuántos trimestres transcurren entre la fecha valor y el 15 de julio del 2020, que es el primer flujo, digamos, que se va a considerar para calcular el precio. Entonces, lo que voy a hacer es, vamos a usar una función de Excel que se llama días 360, ¿ok? Que lo que hace es calcular los días que transcurren entre dos fechas, pero asumiendo años de 360 y meses de 30 días. Entonces, fecha inicial va a ser la fecha valor, ¿sí? Que la voy a fijar, de hecho, porque en toda la columna, digamos, para todas esas T que están allí, la fecha valor es la misma, ¿no? La fecha inicial es la misma. Lo que va a cambiar es la fecha final. La fecha final es la fecha de ese flujo, el flujo que está en esa fila. Ese no lo fijo porque luego quiero correr la fórmula hacia abajo y obviamente que me calculen los días con respecto a la fecha del flujo, ¿no? ¿Ok? Todavía no está lista la función, voy a simplemente poner enter para que vean, ¿no? Porque dice 43 días, 43 días, es decir, entre el 2 de junio del 2020 y el 15 de julio del 2020 hay 43 días. Claramente no es un trimestre, pero lo vamos a dividir para 90, que 90 días tiene el trimestre, y allí sí ya tengo expresado esa T en trimestres. ¿Ok? ¿Está claro? Ahora sí está expresado en trimestres. 0.47778 trimestres hay entre el 2 de junio del 2020 y el 15 de julio del mismo año. ¿Ok? Ahora esa es la clave, que es el exponente que voy a necesitar para mis valores presentes. Esa es la clave, ¿no? Y luego, ¿verdad? Simplemente corro eso para abajo, doble clic, vértice inferior derecho, ya está. ¿Sí? Es decir, aquí hay 1.48 trimestres, 2.48 trimestres, etcétera, etcétera, ¿no? En trimestres. Y ahora sí vamos a sacar los valores presentes de cada flujo, ¿no? De cada flujo. Entonces mi flujo futuro es este, que ya sabemos que tiene intereses y amortización. Lo dividimos para un valor presente con interés compuesto, no nada más que aquí el exponente es medio raro, pero sigue siendo valor presente con interés compuesto, ¿no?
El rendimiento, 1 más la tasa, entonces voy a poner 1 más, es un valor presente, no valor futuro sobre 1 más el rendimiento, pero el rendimiento convertido a trimestral. ¿Sí? Entonces tomo el 8.4 y lo divido para 4. ¿Sí? Porque recuerden, esa tasa es anual. ¿Ok? Y ahora me falta elevar al exponente que tengo aquí. ¿Sí? El número de trimestres. Como la tasa ya la hice trimestral, entonces elevo el número de trimestres, que en el primer caso es una fracción de trimestres, pero eso es lo que en realidad transcurre entre esas dos fechas, ¿no? Ahí está. Entonces el valor presente de esos $113.000 son 111.968. ¿Calculados cuándo? Calculados el 2 de junio del 2020. Y allí, déjenme, allá, podemos fijemos el rendimiento, ¿no? Que es lo único que aquí debería permanecer constante en esta fórmula. Y ahí podemos correr la fórmula hacia abajo. ¿Ok? Ahí están todos los valores presentes. ¿Pudieron hacer? ¿Salió? Disculpe, ¿podría repetir la parte del 0,4778, por favor? Ok. Ok, a ver, ¿quién está preguntando? Kerly. Kerly. Ya. Primero, a ver, Kerly, ¿tiene claro allí, digamos que entre el 2 de junio y el 15 de julio no hay un trimestre completo, ¿no? O sea, Ajá. conceptualmente tiene claro lo que estoy haciendo, conceptualmente, digo, o sea, qué es lo que quiero hacer allí. Sí, Miss. Ya, es calcular la fracción o el pedazo de trimestre que va a transcurrir, ¿no? ¿Ok? Entonces, lo que hago es primero sacar cuántos días hay entre las dos fechas y dividirlo para 90 días, que son los días que hay en un trimestre. Entonces, ahí me queda expresado ese periodo en trimestres. Entonces, ¿cómo calculé el número de días entre las dos fechas? Con la función días 360. ¿Ok? Días 360. ¿Sí? Que me pide dos cosas, dos argumentos, la fecha inicial y la fecha final. La fecha inicial va a ser la fecha valor, la fecha en la que quiero hacer la valoración del bono, 2 de junio del 2020, y la fecha final es la fecha en que se recibiría el flujo, ¿no? El flujo de $113.000. ¿Ok? Entonces, una vez que tengo esos días, que me salieron creo que 43, ¿sí? Se divide para 90, y ya me queda expresado el tiempo en trimestres. ¿Ya? Y ahí lo mismo acá. Si ve que lo único que queda fijo es la fecha inicial, ¿no? Lo único que queda fijo es la fecha inicial. ¿Ya? Ok, ¿alguna duda con el valor actual de cada flujo? Sí, Puede ya lo- repetirlo. sí, por Ya. favor. Sí, miren, esto es una fórmula de valor presente, no cualquiera, un valor presente cualquiera. Está en el numerador el valor futuro, al que le quiero sacar el valor presente, dividido ¿para qué cosa? Para 1 más la tasa elevado al número de periodos. ¿Ya? La tasa, debo expresarla, que es el rendimiento, la tasa de rendimiento en términos trimestrales, por eso es que el 8.4 lo divido para 4, aislado trimestral, y luego lo elevo al número de trimestres, que es justamente la columna que creé, ¿no? Yo creé esa columna para saber en cuántos trimestres ocurre cada flujo. Entonces, es un valor presente, digamos que tiene esta particularidad que aquí los trimestres tienen decimales, en otras palabras, pero finalmente es un valor presente con interés compuesto. ¿Ya? Ahí está. ¿Sí? Y como ven, es la misma fórmula, ¿verdad? La misma fórmula para todo. Está corrida la fórmula hacia abajo. ¿Ya? Si yo saco, como les decía, precio sucio es el valor actual de todos los flujos, entonces lo que hago es sumar todos esos valores actuales, porque yo he sacado valor actual de cada pago. Ya me falta sumar, ¿no? Y ahí me sale el precio sucio. El valor actual del bono al 2 de junio, ¿qué día era? Al 2 de junio del 2020 es 945.929.
Profesor, y ahí no hizo como por el tema de los periodos, ¿verdad? Como una anualidad. No lo podía hacer así. Claro, así es, porque no tenía, primero que no tenía pagos constantes, ¿no? Y segundo que la función que utiliza las anualidades, ya, asume que todas ocurren igualmente distanciadas en el tiempo, y lo que no pasa acá, porque el primer flujo ocurre en menos de un trimestre, el resto sí está separado un trimestre, pero ya el primero me hace la casita, ¿no? ¿Ok? Ahora, lo que les decía en algún momento es que la función BA, valor actual, me sirve en lugar, digamos, para no hacer esto, sino que traer un valor futuro en particular. La función valor actual me sirve para traer a valor presente anualidades y un flujo final. O una de las dos cosas. O sea, pueden haber las dos cosas o puede haber una de dos. ¿Ya? Entonces yo puedo utilizar también la función valor actual para traer por separado cada flujo como un valor futuro. ¿Sí? Es decir, valor actual, ¿sí? La tasa, ¿cuál es? Miren, 4, pero como es trimestral, para 4. ¿Cuántos periodos? Aquí está. O lo voy a hacer uno por uno. Entonces le digo que quiero el valor presente de ¿qué cosa? De un valor futuro. ¿Cuándo ocurre ese valor futuro? En 0,4778 trimestres. ¿Cuál es el pago? No hay pago. O sea, por eso les digo, voy a utilizar la función valor actual, no para traer a valor presente una anualidad. Recuerden que pago, para Excel, pago es una anualidad. No es para eso, sino para traer a valor presente, ¿sí? Un valor futuro. ¿Bien? Entonces, ingreso el argumento en valor futuro. Ya, lo que voy a hacer es ponerle nada más el menos adelante para que la respuesta me salga positiva. ¿Ya? Y listo. Eso es. Entonces estoy utilizando la función valor actual para traer a valor presente un valor futuro. ¿Ok? Lo único que voy a fijar aquí también, vamos a hacer esta cuestión de fijar la tasa, que es lo único que no cambia. ¿Ya? Tiene que ser lo mismo, ¿no? Corro esto y todo es igual, ¿no? O sea, he aprovechado la función. En lugar de escribir la fórmula de valor presente, ¿sí? La fórmula esta que conocemos desde hace años, ¿sí? Utilizar la función de Excel, ¿sí? Y me da lo mismo, ¿no? Me da exactamente lo mismo, ¿sí? ¿Sí ven? Ahí está, ¿no? Ok, este es el famoso precio sucio. Precio sucio o valor presente de flujo futuro. ¿De acuerdo? Ahora, Mister, una pregunta. Es que me Pablo, llama la inquietud. Primera vez que escucho precio sucio. ¿Por qué precio sucio? a ver, lo que, digamos, a mí, ojo que a mí nunca me ha cuadrado mucho esta distinción de precio sucio y precio limpio. Finalmente terminas pagando, finalmente vas a terminar, aunque les gusta hacer en las casas de valores esta distinción de los dos precios y calcular los intereses, bla, bla, bla. Eso sirve para fines de pagar comisiones, ¿no? Que se pagan en función del precio limpio. Pero finalmente al inversionista le toca pagar el precio sucio, porque es lo que en verdad tiene que pagar, el valor presente. Se le dice precio sucio porque supuestamente tiene intereses que le corresponden, ¿ya? Le corresponden al tenedor anterior, al inversionista anterior, ¿ya? Entonces, por eso se supone que es un precio sucio. Que es un precio que, digamos que arrastra intereses que supuestamente no te corresponden, ¿ya? O sea, si tú vas a comprar el bono el 2 de junio del 2020, ¿verdad? Fíjate que tú vas a recibir este cupón enterito, estos intereses, ¿verdad? ¿Sí o no? Están aquí metidos, Sí, ¿sí? sí, sí, claro. Los vas a recibir enteritos. Pero te dicen, oye, pero tú solo estás teniendo, acuérdate que 43 días, ¿no? 43 días el bono, ¿no? ¿Por qué vas a recibir los 19.000 enteros si solo vas a tener el bono 43 días antes de recibir ese flujo, ¿verdad? ¿Sí? Y esos 19.300 corresponden a un trimestre de 90 días. Entonces, ese precio está como contaminado. ¿Sí me explico? Ese es como que la lógica. ¿Ya? Entonces, claro, si te lo explican así, tú dices, chuta, cierto, ¿no? Estoy hecho el sabido, me estoy llevando todos los intereses y solo he tenido el bono 43 días, ¿por qué me llevo todos los intereses en 90 días?
Pero en el fondo sí estás pagando. Sí estás pagando más por esos 19.300. ¿Por qué? Porque lo estás descontando a un exponente más chico. No los estás descontando, los 19.335 dólares, no los estás descontando a la 1, que significaría un trimestre, sino que lo estás descontando a un exponente más chico y eso te eleva el valor presente. O sea, en el fondo sí estás pagando más por ese flujo. O sea, sí estás reconociendo que estás más cerca del flujo. ¿Ya? Sí estás pagando más por llevarte, digamos, los intereses complejos. ¿Ya? Pero bueno, les gusta hacer esa distinción, pero te la explico cuál es la lógica que tiene, ¿no? Y entonces, ahora calculemos, pues entonces, esos intereses acumulados, ¿no? Que también les llaman intereses transcurridos, intereses acumulados. Yo lo aprendí como intereses acumulados y suelo decirlo así. Ok, entonces, primera cosa es que debo calcular los días transcurridos. O sea, ya sé que si han pasado 43 días, si faltan 43 días entre la fecha valor y el 15 de julio, entonces deberían haber el complemento, ¿no? Debería haber 47 días, deberían haber transcurrido 47 días para que se complete el trimestre, ¿no? O sea, entre estas dos fechas hay un trimestre, hay 90 días. 90 días estándar, ¿no? 90 días, es decir, 3 meses de 30 días, ahí entre estas dos fechas. Si entre el 2 de junio y el 15 de julio transcurrieron 43 días, entonces entre el 15 de abril y el 2 de junio deben estar los 47 días restantes. Pero los vamos a calcular. Entonces vamos a poner días 360. Fecha inicial, ahora sería esta la fecha inicial, porque quiero saber son los días que ya transcurrieron antes de la fecha valor. ¿Sí? Voy a calcular los días que transcurrieron antes de la fecha valor. Entonces tomo la fecha inmediata anterior. ¿Explico? Es decir, 15 de abril del 2020. La fecha final, que es la fecha valor, pues, ¿no? Decía acá, 2 de junio del 2020. Está. Ya están 47 días, ¿de acuerdo? 47 días. ¿Sí? Entonces, esos intereses acumulados no es nada más que una regla de 3. Es decir, si 19.336 dólares corresponden a intereses por 90 días, entonces, ¿cuántos serían los intereses por 47 días? Es una regla de 3, ¿sí? Esos son los intereses acumulados. Una regla de 3, ¿ok? Con respecto a los intereses que se supone que han transcurrido desde la fecha anterior de pago, o desde la fecha anterior en que se pagaron los últimos intereses, ¿verdad? Hasta la fecha valor. ¿Okay? Entonces, intereses acumulados, como les digo, es 19.335 dólares, es lo que corresponde a 90 días, ¿ya? Entonces, ¿cuánto corresponde a 47 días? O si quieren así, ¿no? 9.000 es por 90 días, por lo tanto, ¿cuánto corresponde a 47 días? Y ahí está. Entonces, ¿cómo se interpreta eso? Como que supuestamente entre el 15 de abril del 2020 y la fecha valor, 2 de junio, han transcurrido o se han generado 10.097 dólares de intereses. ¿Ya? O sea, de esos 19.335 hasta el 2 de junio ya se han generado 10.097. Por lo tanto, el precio limpio es la resta. Precio sucio menos interés acumulado. ¿Ok? Precio sucio menos interés acumulado. ¿Claro? Profesor, ¿podría mostrar cómo hizo el precio sucionante? El resto no, solo el precio sucio. Valor presente. Es la suma de los valores presentes individuales. Ah, ya listo, gracias. En los dos casos es lo mismo. Ahora, este precio primero voy a hacer algo ya. Quiero ver, esto es importante. Esto lo dividimos para... ¿Se acuerdan que siempre hago esto de que, bueno, se está transando bajo la par, sobre la par, a la par? ¿Sí? Eso es comparando el precio, en este caso particular ya se toma precio limpio, sobre el capital. ¿Por cuál capital?
el capital, el saldo de capital vigente a la fecha valor. O sea, el 2 de junio del 2020, en esa fecha, el capital o el valor nominal, digamos, remanente, ¿sí? O vigente o actual para esa fecha, era 937.500. No era el 1,5 millones original, ¿no? Porque ya se había abonado o amortizado parte de ese capital. Por lo tanto, el valor nominal relevante para esa fecha, para el 2 de junio del 2020, era 937.500. Entonces, el precio calculado se compara con ese valor nominal, digamos, pertinente para esa fecha, y me sale que el bono se está transando y se está transando el bono al 99.82% de su valor nominal. ¿Sí? Valor nominal, le voy a poner entre paréntesis, actual, es decir, actual en la fecha de valor, ¿no? En este caso, entonces, se está transando, déjenme cambiar el idioma, voy a poner tilde, está transando bajo la par, ¿sí? Ok, otra cosa importante sobre este precio limpio, este precio se toma como referencia para el cálculo de comisiones, casas de valores y de la bolsa de valores. ¿Ya? Se toma el precio limpio, ¿ok? Voy a corregir aquí. ¿Ok? Listo. Entonces, ese es el asunto cuando tengo que hacer valoraciones en medio de dos fechas de pago, ¿no? Tengo que distinguir, tengo que identificar los intereses acumulados, tengo que distinguir, por lo tanto, entre el precio sucio y el precio limpio. A ver, ¿tengo preguntas o son asistencias? Asistencias, puntito, 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 puntito. Profesor, ¿puede repetir lo del precio limpio, por favor? Sí. Ok, el precio limpio lo único que digamos que tiene es que se le ha restado los intereses acumulados. De alguna manera refleja, ok, esto es lo que vale, digamos, esto es lo que valdría el bono, ¿sí? Lo que valdría el bono, luego de haberle reconocido los intereses, ¿sí? Al tenedor anterior. Tenedor que tiene, ¿sí? Se escucha la palabra tenedor, los tenedores de bonos son las personas que tienen o que poseen o que son titulares de los bonos en un momento determinado. Entonces, te dices, ok, ese es el precio, luego de haber reconocido los intereses que le corresponden al tenedor anterior. Entonces, tú pagas 935.000 más los intereses que debes reconocerle al tenedor anterior. ¿Qué significa, en otras palabras? Que finalmente terminas pagando esto acá. Y por eso te decía, no me acuerdo quién me preguntó, le decía, finalmente pagas valor presente de flujo futuro, finalmente, que es lo que te dice la teoría. Tienes que pagar, o sea, se supone que el precio es valor presente de flujo futuro, y es lo que te corresponde pagar. Mientras más te acercas al flujo, más alto va a ser tu valor presente. O sea, en el fondo estás reconociendo que hay unos intereses que han transcurrido, pero digamos, en la costumbre del mercado es distinguir o separar ese rubro de intereses acumulados y precio limpio, ¿no? Pero como te digo, a la larga, ¿esto qué es? Es el precio sucio, o sea, termina siendo el valor presente. Pero como te digo, es el precio luego de haber reconocido, ¿sí? O luego de haber limpiado, reconocido los intereses acumulados, ¿sí? Hasta la fecha de valor, y que le deberían corresponder al tenedor anterior, ¿ya? ¿Alguna otra consulta de esta valoración? Mister, Kerly, entonces dígame. para definir si es a la par, bajo la par o sobre la par, nosotros comparamos el precio nominal con el precio sucio.
Con el precio limpio lo usa. Ah, Y ve este aquí. Y con esto, este, se considera, ¿verdad? El término y se calculan estos porcentajes. Porque les voy a mostrar después, hay una cosa que se llama vector de precios, que es donde uno puede observar en cuánto se están transando los bonos en el mercado ecuatoriano, ¿sí? Y le aparecen estos porcentajes. Cuando se habla de precios, le dicen, ok, el precio de este bono es tanto por ciento. O sea, no le dicen tantos miles de dólares. ¿Por qué? Porque fíjese que las empresas emiten obligaciones, papeles comerciales, lo que sea, digamos, emiten por millones de dólares, ¿ok? Pero yo puedo haber comprado un pedacito de eso, usted otro pedacito, un banco puede haber comprado otro pedacito. Entonces, bueno, si yo compré un valor nominal de $10,000, que es lo que me alcanzaba, ¿cómo se da el vector de precio? Que el precio debe estar en función de los 10,000 que compró Washington Macías, o de los 500,000 que compró el Banco Bolivariano. ¿Sí me explico? Entonces más bien lo ponen en porcentajes. ¿Ya? Es estándar, ¿no? Ya sabemos que si yo compré 10,000 de 10,000 en valor nominal y me dice que el precio es 99.82, ¿ok? Quiere decir que se está transando en $9,982. ¿Me explico? Ya el porcentaje cada uno lo aplica para su valor nominal remanente del momento, ¿verdad? Y ya sabe cuál es el precio al que se está transando el bono. Entonces, siempre ustedes van a ver que se expresan los precios en porcentajes y uno lo que hace es multiplicarlo por el valor nominal del momento, ¿no? Y lo que se toma como referencia es el precio limpio. pero mister, y en el ejercicio anterior, ¿por qué lo comparó con, por decirlo así, sería el precio sucio, la suma de los valores presentes? En realidad lo comparé porque con eso, porque es lo mismo allí, ¿sí? El precio limpio y el precio sucio es lo mismo. No hay intereses acumulados aquí. Si calculo el precio en la fecha de emisión, no hay intereses acumulados. Si lo calculo, o si lo calculo en una fecha de pago, no hay intereses acumulados, porque no me he movido de la fecha de pago ni un poquito. Entonces, no hay intereses acumulados. Precio sucio y precio limpio es lo mismo. ¿Ya? Por eso. ¿Está bien? Ya, mister, gracias. ¿Ya? Ok, de eso se trata. Cualquier duda, consulten, ¿no? Entonces, si por el momento no hay más dudas, vamos a hacer un receso, 10 minutitos, y continuamos, ¿ya? Para que vayan a tomar agua, estiren, escuchen música, lo que quieran, vayan al baño, cualquier cosa, ¿ya? 10 minutos, nos volvemos a ver. Chicos, ya estamos listos para continuar. Ok, ahora voy a hablar del rendimiento, ¿no? Sí, el rendimiento, hasta ahora hemos hablado en general del término rendimiento, pero ahora le vamos a poner un adjetivo, ¿sí? Voy a distinguir entre dos tipos de rendimiento, ¿ok? El que hemos utilizado hasta el momento, en realidad, ¿sí? Para todas estas valoraciones, se denomina rendimiento al vencimiento, ¿ok? Rendimiento al vencimiento, esas son las siglas en inglés, y generalmente las van a ver así, porque es un término bastante utilizado. Ok, ese rendimiento al vencimiento lo que me dice es, si yo compro el bono a una fecha cualquiera, compro el bono y lo mantengo hasta el vencimiento, entonces me ganaré ese rendimiento con el cual he calculado el precio, ¿no? O sea, yo les he dado un rendimiento y con ese rendimiento hemos calculado el precio. ¿Y ese precio qué ha contenido? ¿Valor presente de qué cosa? Valor presente de flujos futuros hasta el vencimiento. Por eso se denomina rendimiento al vencimiento, porque considera que tú estás pagando un precio por recibir flujos futuros hasta el vencimiento del bono. Entonces, ese rendimiento se materializa si es que tú recibes esos flujos hasta el vencimiento. ¿Okay?
ese rendimiento, repito, esos rendimientos con los cuales hemos calculado los precios en todos los ejercicios, ¿ok? Se hace realidad, digamos, se hace realidad, se materializa, si es que mantenemos el bono hasta el vencimiento y efectivamente recibimos todos esos flujos futuros. ¿De acuerdo? Caso contrario, el rendimiento será otro. Y si vendemos antes del vencimiento, si nos deshacemos antes del vencimiento del bono, entonces el rendimiento no necesariamente va a ser aquel con el cual calculamos el precio, ¿ya? Y eso entonces, ahí vamos a pasar al otro tema, ¿ok? Entonces, primero, me interesa saber si está claro esto de rendimiento al vencimiento. El rendimiento que obtengo, ¿ok? Si es que mantengo el bono hasta el vencimiento, es decir, si logro recibir todos los flujos, después de la fecha de valor, obviamente, después de la fecha en que calcular el precio, ¿no? Y después de la fecha en que calcular un precio determinado. Mantengo el bono hasta el vencimiento, recibiendo todos esos flujos previstos, entonces efectivamente voy a haberme ganado ese rendimiento al vencimiento. Por eso se llama rendimiento al vencimiento, porque es un rendimiento asumiendo que se mantiene hasta el vencimiento del título y que por lo tanto recibo todos esos flujos futuros. ¿Ya? Pero, ¿qué pasa si no mantengo el título hasta el vencimiento? Entonces ahí podemos hablar de otro tipo de rendimiento, que se llama rendimiento por periodo de tenencia, holding period yield. Rendimiento por periodo de tenencia, ¿ya? Es decir, es un rendimiento que se obtiene por mantener el bono entre dos fechas determinadas, ¿ya? Repito, en este caso ya no estoy manteniéndolo hasta el vencimiento, sino antes, ¿no? Ya le pongo otro adjetivo. Rendimiento por periodo de tenencia. ¿De acuerdo? Entonces, siguiente ejemplo con los mismos datos con los que estamos trabajando. Miren, aquí podemos justamente visualizar esta cuestión, ¿no? ¿Cuál sería el rendimiento de periodo de tenencia para una persona que compró la obligación del repalco, ¿no? Del ejemplo 5, en la fecha de emisión, ¿sí? El 15 de octubre, con un rendimiento, en ese momento, con un rendimiento al vencimiento de 8.5%. Lo compró con un rendimiento al vencimiento de 8.5%. Es decir, él se ganaría o se hubiera ganado un 8.5% si es que lo mantenía hasta el vencimiento. Luego dice, esa persona no lo mantuvo hasta el vencimiento, sino que lo vendió el 2 de junio del 2020. En ese momento, ese segundo precio, ¿verdad? Ese segundo precio lo calculamos con un rendimiento al vencimiento de 8.4%. ¿Ok? Entonces, la pregunta es, bueno, esta persona que en un principio, el primer inversionista, ¿no? Que en un principio esperaba ganarse 8.5%. Si es que mantenía el bono hasta el vencimiento, ¿cuánto fue lo que realmente ganó, dado que no lo mantuvo hasta el vencimiento, sino que se deshizo del bono el 2 de junio del 2020? ¿Ya? Al precio al cual ya vimos, ¿no? O ya calculamos. ¿Cuál fue entonces el rendimiento por el periodo de tenencia de ese primer inversionista? ¿Sí? Entonces no sé si está claro lo que quiero hacer, la situación que tenemos, ¿verdad? Que es obviamente lo que hemos estado haciendo desde el miércoles pasado hasta ahora. Y calculamos un precio en el momento de la emisión, asumiendo que se iba a mantener el bono hasta el vencimiento, me salió un precio de 1.400.000 y pico. Luego dijimos, ¿qué pasa si se vende el 2 de junio del 2020? Me salió otro precio. Entonces, ahora la pregunta es, para la persona que mantuvo el bono al inicio, ¿cuál fue el rendimiento que finalmente obtuvo? No necesariamente es 8.5%, porque ese 8.5% hubiera sido, ¿sí? Si es que la persona mantenía el bono hasta el vencimiento. Pero como se deshizo antes el bono, bueno, ¿cuánto fue el rendimiento que efectivamente obtuvo? ¿Sí? ¿Está claro lo que quiero? Déjenme poner aquí, voy a copiar, ¿no? Acá, estos fueron los datos originales. El sub 0, voy a poner así, el sub 0. El sub 0, un ratito. Lo que hicimos la semana pasada
puesto, ¿no? O sea, la primera persona miren, compró el bono aquí, ¿no? En T igual 0 compró el bono a 1.492.952. Si esa persona mantenía el bono hasta el vencimiento, hubiera recibido todo esto. ¿De acuerdo? Si esa persona, repito, que compró en 1.492.952 dólares el bono, lo hubiera mantenido hasta el vencimiento, hubiera recibido todos estos flujos futuros y por lo tanto hubiera materializado ese rendimiento de 8.5%, que fue obviamente con el cual calculó el precio, pues, ¿no? Esto es por obvio, ¿sí? Pero resulta que el 2 de junio del 2020, es decir, por aquí en medio, el tipo lo vende. ¿Lo vende en cuánto? Lo vende, como les decía, finalmente esto es lo que recibió, ¿no? ¿Sí? Lo vende en 945.929. La segunda persona, o sea, la persona que lo compra, esa persona que lo compra en 945.000, esperando recibir estos flujos futuros, esa persona, ¿sí? Se va a ganar, si es que lo mantiene al vencimiento, ¿verdad? Se va a ganar 8.4%, la segunda persona. Pero la pregunta que estoy haciendo ahora es sobre esta primera persona, que finalmente, repito, compra 1.492.000, mantiene el bono solamente hasta el 2 de junio y por lo tanto solo recibe esos flujos, más obviamente el precio de venta. Ya no recibe el resto de flujo, pero a cambio de eso obviamente recibe un precio de venta. Entonces esa persona, ¿cuál fue el rendimiento que obtuvo? Sí, esa es la pregunta. ¿Cuál es el rendimiento por ese periodo de tenencia entre el 15 de octubre del 2018 y el 2 de junio del 2020? ¿Cuál es su rendimiento? Ya no es necesariamente esto. Puede que de coincidencia salga, ¿no? Pero no necesariamente va a ser eso. Eso hubiera sido si lo mantenía hasta el vencimiento. Pero como se deshizo el bono antes, entonces ya no sé. Ya lo vamos a descubrir. Pero primero, repito, me interesa saber si está claro lo que quiero hacer, ¿sí? La pregunta que estoy planteando. La situación del inversionista 1, el inversionista 2 y la pregunta que estoy planteando. Eso me interesa, porque si no es simplemente seguir los cálculos que hace el profesor, pero no entiendo qué está haciendo, ¿no? La idea es tener clara la situación que estoy planteando, la pregunta que estoy haciendo, y ahí ya pasar al cálculo. ¿Okay? Mister, o sea que lo que vamos a encontrar ahora es el porcentaje, ¿no? Sí, ajá, una tasa, así es. En términos anuales, ¿no? En términos anuales. Una tasa en términos anuales. Siempre la vamos a expresar en términos anuales, que es lo estándar, ¿sí? Es decir, ¿cuál fue el rendimiento que esta persona obtuvo? El primer inversionista, digamos. Entonces, vamos a hacerlo. Ok, esta cuestión. ¿Cómo podemos hacerlo? No sé, díganme ustedes. ¿Qué podríamos hacer allí? Voy a copiar la pregunta. Podría ser como un tipo de despeje. Ya, sí, un tipo de especie, obviamente. Mister, yo tengo una pregunta. Lo que pasa es que en el académico sale que el examen es presencial, entonces mi duda es que ¿nos va a tomar en laboratorios o tenemos que hacerlo manualmente estos cálculos? Laboratorio. De hecho, ahí dice que es laboratorio. O sea, ahí en el académico les aparece dónde va a ser el examen. Y es un laboratorio. O sea, cuando ponen el calendario, dice el examen, les aparece un aula, ¿no? Y ese tiene, creo que empieza con L, me parece. El código del aula empieza con L, eso significa que es un laboratorio. ¿Ok? Listo. Entonces, es una especie de despeje, sí, pero
me falta, está como que muy, muy escueta esa indicación. ¿Qué harían ustedes? Alguien que a veces se le ocurre algo. Entonces podría ser como un tipo de interpolación. Puede ser, sí. De hecho, vamos a utilizar una herramienta de aquí. Buscar objetivos, podemos usar, que lo que hace es despejar. ¿Ya? ¿Ok? Pero yo despejo una incógnita, ¿no? La incógnita se supone que proviene del planteamiento de alguna igualdad, de una ecuación. ¿Qué es lo que, qué es lo que debo plantear, ¿no? O sea, cuál es la situación en la que se encuentre ese inversionista 1, ¿sí? De donde debo extraer esa tasa. O sea, ¿qué debería escribir yo o copiar o qué debo tomar como referencia para pasar a limpio? Parte de esta información que tengo, necesito una parte de esa información de donde puedo decir, ok, la tasa derivada de esto, ¿sí? El rendimiento derivado de esto es tanto por ciento. ¿Ya? Eso es a lo que me refiero, ¿no? ¿Rendimiento derivado de qué cosa? Ustedes cuando quieren sacar el rendimiento en alguna inversión, ¿qué necesitan saber? ¿Cuánto pusieron, no? Y cuánto recibieron, ¿sí o no? Los flujos, entonces. Los flujos, ¿verdad? ¿Sí? O sea, estamos en finanzas para saber cuánta plata gané, necesito tener los flujos, ¿ya? O si quiero pronosticar cuánta plata espero ganar, necesito proyectar los flujos. En este caso, ya es una situación conocida, que el tipo compró en tal fecha, pagó tanto, mantuvo tanto tiempo, recibió tales flujos y vendió en tanto. O sea, todo lo conozco, ya ninguna de estas cosas es proyección. Un flujo conocido ya, entonces fácilmente lo puedo escribir, ¿ok? Y eh, por lo tanto ya puedo, con ese flujo, hacer el esfuerzo o ver cómo encuentro el rendimiento que está implícito en ese flujo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, lo vamos a poner aquí, T0, 1, podríamos poner las fechas, ¿no? Ok, voy a copiar por acá. Mister, Dígame. ¿podríamos usar la fórmula de la TIR? El problema es que también tiene este tema de los periodos igualmente que ocurren, igualmente distanciados, ¿ya? Pero por ahí va la cosa. Finalmente sí, es una TIR lo que les voy a sacar. Es una TIR lo que necesito sacar. Pero lo quiero hacer de otra forma. A ver, no llega el 15 de julio, ¿no? El tipo no llega el 15 de julio. Aquí en lugar del 15 de julio llega sí, después del 15 de abril, acuérdense, ¿no? Después del 15 de abril, El 2. exacto, ¿no? El tipo lo vende acá. Y puedo decir este periodo 0, 1, ta, 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 ta. Y acá este es el periodo. Este es el periodo. ¿Qué periodo es este? El periodo 6 punto algo, ¿no? Porque no es el séptimo, no es el séptimo trimestre, ¿no? Es el periodo, vamos a calcular. Vamos a decir días, 360. Esto puede ser más sencillo si tengo, lo que voy a hacer, lo voy a hacer de esta manera particular porque tengo estos flujos en esta fecha. O sea, la venta ocurre en una fecha que está en medio de dos periodos de pago. Por eso es un poquito, puede ser un poquito más complejo, ¿no? Si los estuviera haciendo, ¿verdad? Un ejercicio, así que les pido, denme el rendimiento por periodo de tenencia. Y les doy desde el trimestre 1 hasta el trimestre 7, ¿verdad? Entonces todos los flujos ocurren igualmente
separados en el tiempo, ahí puede, como me dijo una de las chicas, no me acuerdo si era Kerly también, allí se puede usar la función de la TIR, ¿no? Porque están igualmente separados los periodos. Okay. Entonces, fecha inicial, 18 de octubre, fecha final, 2 de junio, ¿verdad? Dividido para 90, ahí está, ¿no? Sí, 6.52. 52 trimestres, perfecto. Entonces, ahora sí, ¿cuál es el flujo pertinente? A ver, ¿qué es lo que vamos recapitulando? ¿Qué es lo que hace el inversionista primero? El inversionista, capítulo 1, ¿Qué hace el inversionista? Lo compra, sería ahí P sub 0. Perfecto, lo compra, ¿no? Lo compra pagando. Entonces, miren que lo voy a poner con negativo. Es también una de las cosas que tengo que ir viendo. El signo de los flujos, ¿no? Porque para poder sacar un rendimiento, poder calcular una TIR, necesito que algunos sean positivos y otros negativos. Si le pongo todo con positivos, me olvido de los signos. Indeterminado, ¿ya? Entonces, esto es negativo, muy bien. De ahí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en los siguientes periodos? De ahí lo demás hasta abril sería lo que está antes de la raya en la tabla. Perfecto, correcto, ¿no? Esto de aquí, empieza a recibir esto, ¿no? Eso, con positivo, hasta aquí, ¿no? Hasta el 15 de abril, hasta 15 de abril, ¿verdad? Que recibe los 115, perdón, los 115.019, ¿sí? Esto es aquí, muy bien. Y el 2 de junio, ¿qué hace? Hoy día 30. Lo vende. Correcto, lo vende, ¿no? ¿En cuánto lo vende? Sería el valor actual, lo del precio socio. Correcto. Ajá. Ya lo vende en esto. Correcto. Ok. Entonces, ahora les hago una pregunta. Vamos a ver si se acuerdan de sus clases de matemáticas financieras. ¿Cuál es el significado de la TIR? La TIR tiene una definición, digamos, tirando para matemática, una definición matemática, a ver si se acuerdan. ¿Qué es la clave aquí para poder sacarla? ¿Sí? ¿Cómo definirían a la TIR? ¿Qué es la TIR? La tasa interna de retorno. Ya eso significan las siglas, pero conceptualmente. La TIR se relaciona con el BAN. A ver, ahí le doy una pista. Es la Es tasa, como es la que tasa Es el que de hable rentabilidad, Josué que no ha participado. A es ver, la tasa de rentabilidad cuando el banco es igual a cero. exactamente, muy bien, ¿no? Es aquella tasa de rendimiento que hace que el valor actual neto de un flujo sea igual a cero. ¿Sí? Muy bien, Josué, también te vamos a anotar aquí. ¿Ya? ¿Cuál es el apellido de Kerly? Que me olvido, Kerly. cadena. A ver, Josué, tu apellido. Herrera. Ya tengo. Herrera. Gino también, y Ricardo ya está anotado. Gino Rojas. Muy bien. Entonces, una cosita que voy a hacer aquí es poner valores actuales. A ver, primero voy a crear una celda, voy a ponerla por acá, ¿no? Holding period yield. Esto es, ahorita no sé cuánto es, ¿no? Pongámosle que es 8%. No sé ahorita, pero yo sé que por ahí va a andar. Digamos, por los valores que hemos estado trabajando de rendimiento en el ejercicio, por ahí más o menos va a andar, ¿no? Pero no importa cuánto le ponga aquí en este momento, o sea, finalmente Excel me lo va a dar, sino que lo voy a poner como para que me sirva de referencia ahí, ¿no? Después elijo mal la celda, si no tengo nada puesto, elijo mal la celda y me confundo. Ok, entonces necesito valor actual, por definición, va a ocurrir en t igual 0, ¿sí? Entonces voy a sacar, o sea, lo que voy a hacer luego es que la suma de estos valores actuales, si ven, de los flujos futuros, ¿no? Estos son los flujos futuros. La suma de estos valores actuales, que los voy a calcular aquí, debe coincidir con qué cosa? Con la inversión inicial, ¿sí? Eso es un ban igual a 0, que el valor presente, los flujos futuros igualan a la inversión,
¿sí? De manera que en términos netos, el van es 0, ¿sí? De que los positivos igualan a los negativos. ¿Ya? Entonces, esos valores actuales de estos flujos positivos, ¿verdad? Que los voy a colocar aquí, debe ser exactamente igual a 1.492.952,82. O sea, aquella tasa que haga que se cumpla esa ecuación, ese va a ser el holding period yield. ¿Ok? Entonces vamos. Aquí, esto ya sabemos cómo hacer valor actual. Valor actual, la tasa, esta, repito que ahorita puede ser cualquier cosa. La divido para 4. Número de periodos, 1. Pago, recuerden que eso es cuando trabajo con anualidades. Aquí no tengo anualidades, estoy sacando valor actual de un flujo futuro. Cada uno, valor actual de un flujo futuro. Así que en pago, 0. Omitido, ¿verdad? Y valor futuro es esto. ¿Ok? Vamos a fijar la tasa. Estoy haciendo, en este ejercicio, estoy haciendo una TIR manual, ¿ok? Más o menos manual, porque Excel me va a ayudar, ¿no? Pero el planteamiento lo estoy haciendo manual, porque tengo esta particularidad que uno de los flujos no ocurre en un periodo completo, ¿no? Es decir, ese precio final no ocurre en el, que hubiera sido lo más fácil, no ocurre en el trimestre 7, ¿sí? Sino que ocurre en el trimestre 6.5, es decir, ocurre antes del trimestre 7, entonces eso me complica utilizar la función de TIR, porque esta me exige que todos los flujos estén igualmente separados en el tiempo. ¿Ok? Listo. Okay. Si quieren aquí pongo la suma, ¿no? Esta es mi celda clave aquí. La suma. Ya sé entonces que el holding period yield no es, el HPY no es 8%, porque con 8% el valor actual se me pasa, me queda muy alto, me queda 1.500.000, ¿no? ¿Qué debería ser la tasa? ¿Más alta o más baja para que el valor actual caiga? Más alta. Más alta, ¿verdad? Debería ser más alta, ¿sí? Entonces, para no andar reemplazando valores que si quiero precisión no va a terminar nunca, ¿verdad? Si quiero precisión no va a terminar nunca. Entonces, le voy a decir Excel, ¿sí? Aquí vamos a ver, no sé si ya hemos usado antes, vamos a datos, aquí. Sí, en análisis de hipótesis o análisis y sí, o what if, si tienen en inglés, hay una que se llama buscar objetivo. También se lo puede hacer con Solver, buscar objetivo. Entonces yo quiero que esta celda, ¿ok? Que esta celda, ¿a qué sea igual? ¿Sea igual a qué cosa? Sea igual a, en negativo, ¿no? 1.492.952,82. Bueno, si quiero hubiera agregado decimales como para ser más preciso, pero ya, vamos ahí nomás, ¿no? Cambiando la celda, entonces, aquí le voy a decir a Excel, ¿cuál es la incógnita? ¿Cuál es la incógnita que quiero que tú me despejes, Excel? Con lo que me decía Kelly al principio, ¿es como un despeje? Sí, es como un despeje. Pero tengo que plantear la ecuación. Lo que hemos hecho con esta tabla es plantearle la ecuación. ¿Okay? Entonces, cambiando esta celda. Entonces, Excel va a cambiar esa celda de tal manera que se cumpla la ecuación. Que se cumpla que el valor actual de los flujos futuros sea igual a la inversión inicial. ¿Ya? Aceptar. Y acá ya me sale una respuesta. Ok. Aceptar. Le vamos a aumentar decimales porque no es 9% redondo, ¿no? Es 8, ahí está, 8,55%. Esto es anual, ¿sí? Porque ya dentro de la fórmula ya la he dividido para 4 para hacerla trimestral, ¿no? Pero está expresada en términos anuales. ¿Ok? Quiere decir que ese inversionista original, el inversionista 1, que en principio pretendía ganarse ¿cuánto por ciento? ¿Cuánto por ciento pretendía ganarse inicialmente? ¿Qué rendimiento pretendía ganarse inicialmente? 8.5. 8,5%, ¿verdad? Terminó ganando un poquitín más, porque logró vender, digamos, a un buen precio.
podemos ahorita, digamos, ya emitir un juicio de valor sobre ese precio. Fue un buen precio en términos de que le permitió mejorar su rentabilidad. ¿Y por qué? Y tratando de hilar más fino, ¿por qué fue un buen precio? ¿O por qué ese precio le permitió mejorar su rentabilidad? Porque esta es la clave, pues, ¿no? Este valorcito es la clave, ¿sí? ¿Por qué le permitió mejorar su rentabilidad? Porque si se fijan, ese precio al cual vendió fue calculado con un rendimiento de 8.4%. Es decir, la segunda persona ya no se iba a ganar 8.5%, se iba a ganar menos. Al bajar el rendimiento de esa segunda persona, eso implica subir el precio, ¿sí? O sea, mientras más bajo era el rendimiento exigido por el segundo inversionista, más le iba a convenir al primer inversionista vender, ¿sí? Porque iba a vender a un precio más alto que en el fondo le iba a implicar un mayor rendimiento. ¿Está claro? Entonces, fíjense que cómo aquí voy relacionando estas cuestiones y me doy cuenta del por qué terminó mejorando el rendimiento de este tipo, del primer inversionista. En un principio pensaba ganarse el 8.5% si mantenía hasta el vencimiento, vendió su bono antes, terminó ganando más plata en términos de rentabilidad, porque obviamente no recibió todos los flujos hasta el vencimiento, pero en términos de rentabilidad anual, mejoró su rentabilidad porque logró vender a un precio que en términos relativos era alto, ¿ya? En el sentido de que ese segundo inversionista ya no descontó los flujos al 8.5, sino que los descontó al 8.4. Entonces, eso implicó que el segundo inversionista pague un precio, digamos, un poquito más alto, ¿ya? Y digamos, hubo como una transferencia de rendimiento, ¿no? Del segundo inversionista hacia el primero, ¿ok? Eso es lo que terminó pasando allí. Esto vemos, ¿no? Podemos aquí jugar. Si este tipo decidía solo recibir 8%, terminaba pagando más, ¿verdad? Y aquí, para que esto cuadre, ¿sí? Hago el ejercicio aquí de nuevo. Valor en 1.492.952.32. ¿Cuál? Ah, no, es que este está mal. Sí, a 8.75, ¿no? Si este tipo, el segundo inversionista, hubiera exigido solamente el 8%, es decir, menos rendimiento, en otras palabras, iba a pagar un mayor precio. Al pagar mayor precio, ¿quién salía ganando más? El inversionista 1. O cualquier lógica de una inversión, ¿no? Si alguien me paga más, entonces yo gano más. Así de sencillo. Esta persona gana menos, yo gano más. Eso es lo que está pasando, ¿no? Entonces, bueno, aquí nada más hice para ilustrar ese tema, ¿no? Que se entienda mejor por qué esta persona, este inversionista 1, terminó ganando un mayor rendimiento que lo que esperaba en un principio. Vamos a ver si me regresa todo. Acá, 8.4. ¿Preguntas? ¿Dudas? Mister, ¿puede poner cómo sacó la fórmula del valor presente del 15 de enero del 2019? Ya. Es copiada, ¿no? De ahí se copia, se arrastra para abajo. Ok, Mister, gracias. Es como lo hicimos acá, mira. Sí, es lo mismo que hicimos acá en el valor. Que también la pude haber hecho así, ¿no? Y la forma más rápida, ¿no? Profesor, y los intereses acumulados para sacar el precio limpio, es que creo que merecía más un valor. ¿Podría dar clic en la celda para ver si tengo todo bien? En interés acumulado. Sí.
Bueno, yo les voy a dejar también, a ver, mañana les voy a subir una tarea, ¿ok? Que vendría a ser ese primer, me parece que está definido como investigación de campo o algo así. Que la idea es que utilicen, así como yo he utilizado el de Repalco, el bono de Repalco para este ejercicio, ¿no? De que es una empresa real del mercado ecuatoriano. La idea es que utilicen algún bono de alguna empresa ecuatoriana, algún bono que se trance en el mercado de valores, y le hagan la valoración. Ya ustedes le hagan la valoración, ¿sí? Entonces ya les voy a mostrar dónde pueden encontrar la información. Mejor les voy a mandar para no perder tiempo aquí en la clase, ¿no? Pero porque tengo grabado un video, ¿sí? De dónde se obtiene la información de los bonos y de dónde se obtiene la información actualizada, ¿sí? Actualizada, el día que hagan la tarea, ¿sí? En ese momento, de cuál es el rendimiento exigido en ese momento, ¿verdad? El rendimiento exigido por el mercado en ese momento, ¿no? Yo les decía que, en algún momento les decía, que esta tasa cupón está acá, ¿no? Esta tasa cupón, esta la define el emisor, ¿sí? O sea, fue Repalco, digamos, junto con sus asesores de inversiones, obviamente, los que decidieron que su bono iba a salir o iba a ofrecer 8.25% de tasa cupón. Y eso ya quedó escrito, quedó autorizado por la superintendencia de compañías y ya firmado y todo, sellado y todo. Y esa nota ya queda ahí. 8.25 es lo que te va a pagar Repalco. Pero esta tasa de acá, esta tasa de acá, es una tasa de mercado, ¿sí? Que se mueve por la oferta y demanda del título, las condiciones, las percepciones de riesgo, etc. Entonces, esa tasa sí varía en el tiempo. Entonces, el día que ustedes hagan la tarea, tienen que buscar en ese momento, ¿sí? O digamos en esa fecha de valor, cuál ha sido la tasa de rendimiento vigente en el mercado para esos bonos. ¿De acuerdo? Entonces, es interesante porque ustedes van a tener que hacer una valoración con datos reales, ¿ya? De un bono que hayan elegido del mercado ecuatoriano. Y seguramente, lo más seguro es que vayan a caer en medio de 2 fechas de pago. Entonces van a tener que hacer algo como lo que hicimos hoy, la parte inicial, me refiero. Y también obviamente les voy a pedir un par de cositas más, que son cosas que vamos a ver la siguiente clase y tal vez terminemos de ver la siguiente semana. Entonces, la idea es justamente eso, que apliquen lo que hemos visto con un caso real, como ha sido, también es un caso real. Y muchos de los ejercicios, la mayoría de los ejercicios son casos reales, factura de tal empresa, factura comercial se acuerdan de tal empresa, papel comercial de tal empresa, certificado de depósito de tal banco, son digamos, casos reales, de manera que cuando usted se le presenta algún caso, ya no se asuste y digan, wow, esta es la realidad, no, son cosas similares a las que hemos visto. ¿La estructura puede cambiar? Sí, la estructura puede cambiar, puede ser que se encuentren con uno que amortiza semestralmente y paga intereses trimestralmente, puede ser que se encuentren alguno que tenga periodo de gracia, puede ser que se encuentren con alguno en donde las amortizaciones, por ejemplo, miren, aquí las amortizaciones eran constantes, pero puede ser, con frecuencia veo eso, que hay empresas que deciden amortizar valores más pequeños el primer año, valores más altos el segundo año y valores más altos el tercer año, por decirle, ¿no? También, pero nada de eso debe asustarlos, porque eso se ve en los prospectos, ¿no? Yo en el sitio que les voy a poner, el video que les voy a dar, van a encontrar prospectos. El prospecto es un documento que cada emisor tiene que remitir a la superintendencia de compañías para que le apruebe la emisión de los títulos. ¿Sí? Es un documento que además queda disponible para los inversionistas para que vean cuál es la situación financiera de la empresa, vean cómo está estructurado el título, ¿verdad? Vean la calificación de riesgo que se le da al título, ¿sí? Que lo da una empresa, un tercero, que son las calificadoras de riesgo, que dicen, esto está AAA, esto está AA, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, ese documento tiene información valiosa para el inversionista para que pueda tomar su decisión. Allí va a estar esa información. No hay que asustarse. ¿Okay? Entonces, esa es la idea, ¿no?
Yo les voy a publicar mañana, seguramente ya esa tarea, para que empiecen a armar sus grupos y empiecen a buscar la información y poco a poco vayan haciendo su tarea. Y el otro que les iba a pasar eran ejercicios resueltos también para que vean otros ejemplos y no, no se queden solamente con un tipo de bono, ¿no? ¿Okay? No sé si había alguna otra pregunta. Ok, tengo acá otra pregunta en privado ya. Ok, no hay problema. Si al final de la clase conversamos. Sí, ok, entonces, déjenme ver si podemos... Ah, Kerly, dígame, ¿tiene alguna pregunta? Dígame. Sí, ¿de cuántos es el grupo para la tarea? Sé que no sé todavía. Bueno, una tarea tan grande, creo que va a ser 2 o 3 máximo. Más seguro 2. Ya lo voy a pensar. Tengo que revisar cómo he puesto los semestres pasados. ¿Ya? Tampoco, o sea, pero sí es en grupo. En todo caso es en grupo. Mañana se enteran de todo, ¿ya? No, entonces, no estoy seguro. Se los voy a poner ese deber para el 9 de junio, para el próximo miércoles. ¿Ok? Eso también eso ya lo había definido, ¿no? Me parecía que para el próximo miércoles va a estar bien el plazo. ¿Sí? Pero como ven, es un ejercicio finalmente. Es un ejercicio que tienen que hacer. Tienen que calcular algunas cositas, pero es un bono, ¿no? Tienen que elegir. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Y quiero terminar con esta lámina, ¿no? Ok. Hasta el momento nosotros hemos dicho, bueno, que si se vende, que si el precio, ¿no? ¿Verdad? ¿Están viendo las láminas? No, no. Estoy mal. No, profe, es el Excel. Ya, ok, acá. Hasta el momento hemos dicho, ¿no? Que si el precio es menor que el valor nominal, ¿sí? Si el precio es menor que el valor nominal, decimos que se vende bajo la par o con descuento. ¿Ya? Pero ¿por qué pasa eso? Ahora la pregunta es ¿por qué pasa eso? Sí, que no lo había dicho. Es porque el YTM es mayor que la tasa cupón. ¿Ya? Cuando el mercado, en otras palabras, ¿verdad? Hablo del mercado, asumiendo que somos inversionistas, que no tenemos poder de influencia en el precio y que la tasa de rendimiento está determinada por la interacción agregada de oferta y demanda. Entonces, por eso hablo del mercado. Entonces, cuando el mercado le exige mayor rendimiento al emisor que el que él ha ofrecido en su título, que es la tasa cupón, entonces la única forma de que el mercado gane más que lo que el emisor está ofreciendo es pagándole un precio más bajo. ¿Sí me explico? ¿Sí? Si los beneficios futuros, es decir, el flujo futuro ya está estructurado, ya está escrito, ya se sabe lo que va a hacer, la única forma de que yo pueda, como inversionista, tener mayor rentabilidad, dado ese flujo que, repito, ya está establecido, la única forma de que yo como inversionista pueda tener mayor rendimiento que el que me está ofreciendo el emisor es pagando un precio más bajo, es decir, invirtiendo menos plata. Entonces, por eso es que ocurre que si el rendimiento que quiere el mercado es mayor que la tasa cupón que ofrece el emisor, el precio tiene que ser menor que el valor nominal. El precio tiene que ser menor que el valor nominal para que justamente en esa diferencia de precio, es decir, en ese comprar barato, podemos decirlo, ¿no? Está ese excedente de rendimiento que pretende el mercado, que pretenden los inversionistas. No sé si se comprende, ¿no? La lógica. Tiene total lógica, yo creo, ¿no? Es decir, ya está el flujo futuro, ya está escrito. Ya me dijeron que me va a pagar, en este caso de Repalco, que me va a pagar el 8.25, creo que era la tasa cupón. Pueden verificar. Es más, podemos entrar de nuevo al Excel, ¿no? Si yo me voy al Excel, al ejercicio del 25 de mayo. 25 de mayo, ¿no? Sí, claro, me ofrece Repalco 8.25%, pero el mercado quiere, o los inversionistas quieren ganarse el 8.5%. Entonces, ¿qué ocurre? Al ser YTM mayor que la tasa cupón, el precio tiene que ser menor que el valor nominal. Es decir, se tiene que transar con descuento para que de esa manera, ¿verdad? Al transarse con descuento bajo la par, el inversionista o los inversionistas puedan tener ese mayor rendimiento, ¿no? Puedan ganarse más del 8.25%.
si los inversionistas quieren justamente lo que les está ofreciendo, ¿qué creen que va a pasar con el precio? Magia, ¿no? Y los inversionistas quieren justamente lo que les está ofreciendo el emisor, entonces van a pagar, van a transarlo a la par, van a pagar exactamente el valor nominal. Y por lo tanto se va a ganar exactamente la tasa cupón. ¿Sí? Bien, cuando YTM es igual a la tasa cupón, el precio es igual al valor nominal. Ya no sería bajo la par, sino sería a la par. ¿Ok? Y el otro tercer escenario es que si los inversionistas, en cambio, exigen menos que lo que le está ofreciendo el emisor, dicen, no, tu tasa está súper buena, yo no quiero tanto, yo quiero menos, yo quiero ganar menos. En otras, ¿qué pasa? Ojo, no crean que no pasa. Sí pasa porque es un tema de expectativas del mercado en un momento determinado, de ver cómo están las otras inversiones. Entonces, por momentos puede pasar que el mercado esté dispuesto a aceptar menos rentabilidad, menos rendimiento. Lo que implica que están dispuestos a pagar un precio más alto que el valor nominal. En ese caso se dice que el bono se transa sobre la par o con premio. Se transa con premio, es decir, pagan más que el valor nominal. ¿Sí? Fíjense entonces cómo estas relaciones se pueden visualizar allí. ¿Sí? Es lo que les decía en la lámina, ¿no? ¿Ok? YTM mayor que tasa cupón, el bono se transa bajo la par. YTM menor que tasa cupón, el bono se transa sobre la par o con premio. Y cuando el YTM es igual a la tasa cupón, el bono se transa a la par, es decir, el precio es igual al valor nominal. ¿Ok? Bueno, con eso terminamos la clase de hoy. No sé si hay alguna pregunta adicional. ¿Sí? Repasan, cualquier cosa me consultan en la próxima clase, no hay problema. Profe, yo tengo una pregunta con el ejercicio anterior del Excel. Ajá, Decía que no podíamos usar la TIR porque por el tema de que el último periodo no concordaba con los demás, porque era 6.52. correcto. Y si ese 6.52 lo pasamos al periodo anterior, al 6, y calculamos todo ese flujo, ¿se podría usar la TIR o no? El tema es que no tienes la tasa. Ah, sí. Tienes que dejarlo planteado por eso. Entonces, al dejarlo planteado ya dejas flotando ese periodo. Ese es el asunto. Ok, profe, gracias. Claro, o sea, tú dices este 652, que son 940, tú lo pones acá, ¿verdad? Pero ya sabes que al traerlo a valor presente, una fracción de periodo va a ser menos de 945 y el tema es que no sabes a qué tasa llevarlo. Pensaba usarlo a la tasa que estaban los demás, pero ok, ya veo que no. Ah. Listo, bueno chicos, entonces eso sería todo. Se desconectan, que me quedo con uno de sus compañeros que tiene una consulta, ¿ya? Entonces el resto ya se puede retirar. Nos vemos el día miércoles. Profesor, estos cambios que ha hecho en el Excel también los va a subir. Claro, por supuesto. Déjeme ver que no haya dejado cambiado. Acá sí dejé, todo volvió a la normalidad, ¿verdad? Sí. Mantuve los Sí. datos que están en la diapositiva. Sí, ajá, esto lo voy a subir también. Muchas gracias. De nada. Gracias, mister. Gracias, Gracias, profe. Chao. Gracias.